estamos acá, ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. La semana pasada, bueno, no tuvimos actividad, les había comentado, tenía un tema, así que bueno, lo resolvimos y ya estamos hoy acá de vuelta. La idea es que nos quedan para lo que sería nuestro parcial, 2 clases, esta y la otra. Digo bien, no, a ver si. El 26 ya habíamos dicho que íbamos a tomar y el recuperatorio era el 29 o 30, ahí ya no me acuerdo, pero creo que lo tenemos por ahí anotado, ¿sí? Así que bueno, nos quedan 2 clases con la de hoy. De todas formas, la unidad 7 es la última. Quizás no alcanzamos a tener el plus del año pasado de ver materiales no nuevos, modernos. Sí puedo dejar colgado en el campus ese material disponible. Quizás no lo alcanzamos a presentar o a abordar en alguna clase, pero bueno, la idea es un poco que también se enteren de los nuevos materiales que están hoy en día, de hace rato ya están en vigencia. Lo que pasa es que acá todavía por ahí no lo tenemos muy incorporado en diferentes aplicaciones, y la idea es que, bueno, lo tengamos presente, porque más allá que tengan formación industrial o electromecánica, el día de mañana le va a tocar eventualmente, por ejemplo, hacer una reparación de pisos, por ejemplo, le va a tocar definir una losa, una plataforma para algo, y tiene que tener muy claro qué tipo de cemento, qué tipo de cosas nuevas hay dando vuelta para la construcción, pero también hay, por ejemplo, pinturas con recubrimiento para ahorro de energía o para acumulación de energía. Hay metales, digamos, inteligentes. Los nanomateriales son una cosa que está revolucionando hoy en día lo que es justamente las aplicaciones, mucha de la miniaturización y la nanominiaturización, es decir, llegar a valores tan chicos de almacenamiento, de uso y de aplicaciones, que exceden a la imaginación que uno puede tener hoy en día, hace posible que los celulares sean más compactos, hace posible, por ejemplo, la existencia de nanobots, que son pequeñas máquinas a nivel de escala nanométrica, para, por ejemplo, inyectar en el torrente sanguíneo y trabajar sobre ciertas enfermedades, por ejemplo, el tratamiento contra ciertas células cancerígenas, contra ciertas afecciones, digamos, de tipo recurrente o de mucha prolongación. Y eso hace que digamos, sea muy interesante todo esto, porque aparte, ya les digo, uno no sabe, se prepara para la ingeniería, pero no sabe dónde termina. El comienzo del libro de su vida profesional va a ser el título, no es el final de nada, es el final obviamente de la etapa de estudiante, pero no es digamos, sino el comienzo, la primera página o el índice de lo que le va a tocar hacer en su vida, ¿sí? El día de mañana ustedes se van a dedicar a cosas que por ahí ni siquiera la tenían en la imaginación en el momento de formarse. La formación es un valor muy ponderable, porque les permite y les da un espectro desde el punto de vista técnico para pararse, digamos, frente a aplicaciones y situaciones técnicas que tengan que resolver, que obviamente ya cuando uno está metido en cada una de esas situaciones, tiene que profundizar un poco más, pero teniendo la base, ayuda mucho a poder ubicarse en el escenario y sobre todo en el caso de materiales, tratar de elegir correctamente el material para sustituir, para reparar, para mejorar o para crear algo nuevo y definir una aplicación determinada. Bueno, vamos a empezar con la grabación, así no nos demoramos más. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, Gaby, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces grabando. Ahí voy a empezar la grabación. Recording in progress. Bueno, de nuevo buenas tardes. Estamos en la clase de materiales del día viernes 12 de noviembre. Vamos a abordar la unidad 7, la última unidad en realidad de nuestra materia, que ya empezamos a ver la parte de ensayos destructivos. Vimos algunos de ellos como el ensayo de dureza, el ensayo de impacto, el ensayo de tracción, que son, digamos, justamente pruebas que se le hacen a los materiales para caracterizarlos, así como cuando nosotros vamos a un médico y nos hacen análisis para determinar si nuestro cuerpo está correctamente funcionando. En el caso de un material, cuando se lo testea, se busca determinar las características mecánicas principalmente, pero no son las únicas, pueden ser ópticas, eléctricas, térmicas, pueden ser de tipo ópticas, ¿sí? Que definan el comportamiento y la aplicación de ese material. Bueno, vamos a ver hoy en día, en la clase de hoy, lo que se llaman NDT, que serían Non-Destructive Test, o sea, pruebas de ensayo no destructivo, bien digo. O sea, los ensayos no destructivos, o ND en español,
Son aquellos tipos de ensayos que permiten analizar el material sin terminar rompiéndolo ni haciendo un deterioro del mismo, ¿sí? Sabemos que los destructivos, una vez que hacemos la prueba, se termina colapsando. Deben un minuto, un segundito. Disculpen, ya estamos de vuelta. Entonces, les decía, los ensayos no destructivos son aquellos ensayos que también determinan ciertas características del material sin necesidad de preparar una probeta, sin necesidad de tomar una pieza y destruirla, sino manteniendo la integridad de la misma y haciendo uso de ciertos principios físicos que nos acompañan en el análisis de las características que tiene un material. Bueno, les voy a compartir una presentación que después va a estar disponible en el campus. Denme un segundito que ahí está, ahí tengo. Esta presentación es de una gente, de dos ingenieros que trabajan, bueno, siguen trabajando, pero en su momento lo estaban haciendo en Tenaris, una empresa que se dedica a la fabricación de aceros para, sobre todo, lo que son aplicaciones de tipo pesadas, llámese marítimas, industriales, de petróleo, de energía, donde hay una gran exigencia sobre estos materiales en cuanto a las presiones que tienen que trabajar, el tipo de fluidos, al entorno en el cual se encuentran, digamos, insertos para prestar servicios, y cuya caracterización mecánica, entre otras, justamente lleva a tener una necesidad de fundamentar muy bien la selección del tipo de material bajo ciertas condiciones que son extremadamente exigentes. ¿Sí? Bien, vamos a ver en esta presentación algunas de estas cosas. Está muy, muy buena la presentación, es muy extensa. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero habla un poco de todas las características que tienen los ensayos no destructivos. Acá hay como una especie de síntesis de la definición, fundamentos, objetivos, áreas de aplicación y condiciones en las que se aplica. Luego, estos son los principios, digamos, ¿no?, de los no destructivos. Luego la metodología, el tema de algunas restricciones, algunos condicionamientos. Luego los criterios para elegir una de todas las variedades disponibles de ensayos no destructivos. Luego viene la clasificación o tipificación. A continuación viene la descripción de esas técnicas y por último la calificación y certificación de operadores. Les cuento que si ustedes se dedican a esto, la verdad es que hay que especializarse mucho, así como cuando un médico se hace cirujano, o se hace endocrinólogo, o se hace, no sé, digamos, alguna especialidad de nefrólogo, tiene que estudiar mucho esto, certificarse, por eso habla de la certificación, es decir, tiene un costo que es importante porque nada de esto es barato, nada de esto es gratis, ¿no? Entonces lleva a cierto nivel de conocimiento específico que requiere una inversión de parte de uno mismo, pero que cuando uno se dedica a este tipo de trabajo, cuando obviamente está inserto en esta dinámica de trabajo, por ejemplo, en el petróleo, por decir una de las rubros donde uno puede ejercer este tipo de actividad, realmente se gana mucho dinero. Bueno, vamos a ver. Como concepto, un ensayo no destructivo, dice, consiste en la aplicación de ciertas pruebas sobre un objeto para verificar su calidad, sus características, digámoslo también, sin modificar sus propiedades y estado original. Es decir, el cuerpo no pierde, o la pieza no pierde su dimensión geométrica, sus características mecánicas y físicas específicas, y tampoco es alterado desde el punto de vista químico, con lo cual no sufre ningún tipo de variación. Estas pruebas permiten detectar, evaluar y analizar discontinuidades, es decir, que el material no esté completamente presente en toda la geometría interna de la pieza, o propiedades de los materiales sin modificar sus condiciones de uso o aptitud de servicio. Los ensayos no destructivos se basan siempre en principios físicos, es decir, hay un fundamento por el cual se puede aplicar determinadas características que tienen que ver, digamos, con se mide algún fenómeno que atraviesa el cuerpo de alguna manera o tiene alguna incidencia sobre el cuerpo, sin que esa incidencia o ese atravesar el cuerpo represente un cambio en el mismo. Luego, eso tiene una relación directa
con las características del cuerpo, con lo cual básicamente se hace uso de esos principios para obtener esas aplicaciones que dan los resultados para establecer un diagnóstico del estado o calidad del objeto. Los resultados básicamente no tienen un valor absoluto, es decir, no me representan en principio directamente la propiedad. A ver, en un ensayo de tracción yo estaba estirando y ese estiramiento en relación con la carga aplicada tenía que ver con la resistencia, digamos básicamente que tiene el material frente, por ejemplo, a un ensayo de tracción. Acá no es directa la lectura, como les decía, leemos ciertos fenómenos físicos que utilizamos por ejemplo, verificar ciertas propiedades del material, pero en realidad no estamos obteniendo el resultado directo de esa propiedad, sino un cambio, básicamente son variaciones, cambios de esas características físicas o principios físicos que vamos a usar, que tienen directa relación con la propiedad, ¿sí? Un ejemplo que no lo voy a poner acá, que no tiene nada que ver con material, aunque sí, bueno, en realidad los fluidos, la viscosidad es la propiedad de oponerse al movimiento que tienen los fluidos, o sea, la propiedad de oponerse a fluir, digamos, ¿no? Y yo cuando mido a veces la viscosidad lo hago a través de medir un tiempo. ¿Cómo es esto? Tengo un embudo de 60 centímetros cúbicos, por ejemplo, que marca la norma, y en realidad no el embudo, sino tengo 60 centímetros cúbicos de contenido y lo hago pasar por un embudo normalizado. El tiempo que tarda en escurrir de un lado al otro del embudo ese fluido se llama índice de viscosidad, ¿sí? Por ejemplo, esto se llama segundo Seibel. Ese segundo Seibel es justamente tiempo, no me está midiendo la viscosidad, pero me está dando una idea de cuán resistente es al movimiento o no un fluido. Así, por ejemplo, un asfalto va a tardar mucho tiempo en pasar, obviamente, 60 centímetros cúbicos, mientras que el agua o la nafta van a pasar de manera relativamente rápida. Un aceite de baja densidad va a pasar también relativamente rápido, pero un aceite de alta densidad va a pasar con un tiempo mucho mayor. Entonces ahí yo no estoy midiendo, en este caso del ejemplo del fluido, viscosidad, no estoy midiendo, estoy midiendo un tiempo, y ese tiempo se llama índice de viscosidad, y me da una idea, entre comillas, de cuán viscoso, cuán resistente es un material a fluir, ¿sí? Lo mismo es este caso, aplica para estas situaciones de los END, ¿sí? Bueno, los objetivos desde el punto de vista técnico para lograr usar en un ensayo no destructivo es básicamente asegurar la calidad y confiabilidad. A ver, es muy importante, creo que por ahí lo que nosotros tenemos que entender que los END, los ensayos no destructivos, en principio no determinan propiedades, sino las evalúan. Esto es, si yo hago, por ejemplo, y vamos a citar ya uno concreto, un ensayo de ultrasonido, el ultrasonido es una generación de una frecuencia por encima de la frecuencia audible del ser humano que puede viajar por un medio. La velocidad con la que se mueve va a indicar, digamos, ciertas características internas del material que no las puedo ver desde afuera. Por ejemplo, en una soldadura. Si una soldadura presenta un poro en la parte interna, por ejemplo, en un gasoducto, hay un riesgo real de que cuando se dilate y se contraiga el gasoducto, se empiece a quebrar en ese poro. Entonces, esto de asegurar la calidad de confiabilidad es verificar que esa soldadura, por ejemplo, en el caso del gasoducto, cumple con las especificaciones necesarias para su aplicación. Por eso, los END no determinan en principio propiedades, sino las verifican. Por eso dice asegurar calidad y confiabilidad. Además, contribuyen obviamente al desarrollo de materiales. ¿Por qué? Porque con la verificación, justamente a partir de técnicas que no dañan el material, puedo modelizar, puedo analizar la constitución a partir de cierto tipo de material que tuvo un proceso y que tiene una aplicación. Que sabemos desde la unidad 1 son las tres patas que definen el tipo de material. Entonces, si hay alguna variación, alguna diferencia en la estructura del material que no sea compatible, digamos, al principio con la aplicación y que represente una debilidad del material para ello, puedo mejorarlo a partir justamente de seguir midiéndolo una vez que hago algún cambio en el proceso o en la estructura del material y ver cómo se comporta con la aplicación.
Además me sirve para controlar los procesos de fabricación, es decir, si yo hago una fundición y de repente tengo impurezas en la fundición, eso lo voy a poder evaluar justamente y va a determinar si mi proceso cumple o no las pautas de fabricación requeridas para asegurar ciertas características del producto. Además, me permite mantener la uniformidad de los productos y hacer un seguimiento y poder predecir, hacer modelos predictivos frente a ciertos cambios de los parámetros. Por ejemplo, en el caso de la fundición, si aparecen granos no uniformes cristalinos, variando la temperatura o variando el porcentaje de aleación, eventualmente puedo medirlos, digamos, a través de estos ensayos no destructivos y analizar cuál sería la combinación óptima de estos parámetros, temperatura, por ejemplo, y porcentaje de aleante, para lograr una uniformidad en el tamaño del grano, como ejemplo. ¿Sí? También me sirve para prevenir accidentes, porque obviamente ya he citado el caso del cordón de soldadura, pero pensemos en otra cosa. Estos ensayos destructivos se aplican mucho, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Un ala de avión que no lo voy a desarmar, no la voy a romper para analizar, pero hago alguna medición, hago algún análisis a través de estos END, me determina la integridad de la estructura y la integridad del fuselaje. Entonces puedo prevenir justamente situaciones haciendo de manera rutinaria una inspección sobre la estructura de equipos que están en vuelo o que están en operación, puedo determinar la integridad del equipo para que pueda cumplir la misión de volar. Y obviamente también, desde el punto de vista económico, produce beneficios porque tengo, digamos, posibilidad de prevenir situaciones que llevarían a costos asociados mucho mayores. Puedo encarar rutinas de trabajo que generan actividad económica y que permiten, digamos, justamente la intervención de manera preventiva y eventualmente predictiva frente a comportamiento de ciertas aplicaciones en diferentes materiales. Bien, acá hablo un poquito todo esto que hablamos, el control de calidad, la detección de discontinuidades, caracterización de los materiales y metodología dimensional. Mantenimiento de instalación de equipo, lo que ya dijimos, establecer condiciones de trabajo en estructuras y componentes y establecer condiciones de vida residual de los equipos. Esto también, porque puede predecir cuánto le queda de vida a una, por ejemplo, en el caso de un fuselaje, cuántos ciclos de fatiga puede soportar el ala, digamos, flexionando para arriba y para abajo antes de presentar una fractura. Entonces yo ya, por ejemplo, puedo establecer que al cabo de cierto tiempo de vuelo voy a tener alguna posibilidad de fractura, con lo cual puedo cambiar, por ejemplo, las uniones de la placa de revestimiento del ala con la estructura. Entonces, rápidamente puedo evitar situaciones de mayor daño. Y respaldar el estudio de preservación de patrimonios culturales. Por ejemplo, todos estos ensayos no destructivos se usan para arqueología, para lo que es, digamos, el estudio de la preservación de muchas reliquias o cosas que aparecen y que cuentan nuestro pasado y que de hacer una intervención directa, sin un análisis con este tipo de herramientas, y bueno, directamente deterioraríamos todo lo preservado que lleva hasta el día de hoy ciertas, digamos, cosas que tienen que ver con la arqueología. Bueno, los métodos no son de aplicación general, sino específica. Esto también es muy importante, a diferencia de otras situaciones, no es una herramienta que puedo usar para cualquier cosa, sino que ya está probado que hay ciertos tipos de estudios, de ensayos no destructivos, que aplican para condiciones. No existe ningún método que pueda abarcar todo, eso también está claro. Y la selección va a depender de la necesidad con respecto al tipo y estado de material. ¿Sí? Las propiedades de los materiales y su estado van a limitar la aplicación del método. Esto también es real, porque no es lo mismo encarar una estructura recién fabricada que, por ejemplo, tener una estructura que está a punto de colapsar y que quiero saber su situación real desde el punto de vista de la ingeniería, si amerita que tengamos una intervención para preservar la estructura o directamente dejarla caer de manera controlada. ¿Hasta acá se entiende alguna pregunta? No, profe, por mi parte entiendo bien. Sí, se entiende, profe. Por ahora bien. Perfecto, seguimos. Bueno, vamos a ver la metodología de aplicación. Problemas. ¿Dónde aparecen estas cosas? Fíjense, desde el punto de vista de un campo de energía, todos conocen, o ustedes ya vieron algo de electrotecnia, ¿no? O de física 2.
Sí, profe. Ondas Sí, campo eléctrico, sí. Electrotecnia no. Campos electromagnéticos. Sí. Sí, sí. Bueno, ya saben que asociado a la circulación de la corriente aparece un campo magnético en torno a un conductor, y saben que Sí. en torno a la variación de un conductor moviéndose en un campo magnético aparece una tensión que genera una corriente. Son fenómenos como inversos, ¿no? Y complementarios, no son inversos, complementarios entre sí, donde aparece uno aparece el otro, o donde está el segundo aparece el primero, ¿sí? Pero bueno, nada, eso sirve. La luz visible también es una manera de energía con otro tipo, digamos, ustedes saben que la luz tiene un comportamiento de doble estado, a veces se comporta como una partícula y a veces se comporta como una onda electromagnética. O sea, tiene un comportamiento ondulatorio y corpuscular, se dice, ¿sí? Entonces hay una parte de la teoría de óptica donde se aplica la teoría corpuscular y otra parte de la teoría de la óptica que aplica la parte de onda, ¿sí? El comportamiento ondulatorio. Entonces eso habla de que hay un nivel de energía que se puede aprovechar. Obviamente el hecho de transportar la materia también es una manera en que la energía de algún tipo, por ejemplo, en un conducto, yo estoy transportando masa siempre, ¿no? Fluido, que puede ser líquido, puede ser, digamos, gas, o puede ser una mezcla de líquido con gas, o una mezcla de líquido, gas y partículas sólidas, no sólido obviamente, aunque ojo, hay ciertas características, por ejemplo, hay fluidos que se llaman fluidos pseudotrópicos, con P adelante, pseudotrópicos, que se mueven de esta manera. Cuando yo lo aprieto poco, presenta mucha resistencia, pero a medida que empiezo a aumentar, digamos, la presión, resisten más, o a medida que yo trato de moverlos. Cuando empiezo a moverlo, cuesta mucho, pero ya cuando alcanzan cierta velocidad, se relajan y empiezan a transportarse de manera más fluida. Y un ejemplo que yo siempre doy cuando enseño fluidos son las sustancias alimenticias, las salsas ketchup, la mayonesa, la pintura, que no tiene nada que ver con el alimento, tienen este comportamiento que cuesta mucho bombearlo por instalaciones al comienzo, pero cuando entran en régimen, es decir, cuando se mueven, lo hacen de manera relativamente fluida. Al principio son muy pesados, y eso tiene que ver con la potencia de la bomba que tiene que transportar este tipo de sustancias. Entonces, básicamente hay también el transporte de la materia, en ese caso la energía cinemática, o la energía potencial, si estamos hablando de un plano respecto a otro que tenemos una diferencia de gravedad, va a hacer que la energía, el campo energético disponible, sea utilizable. Campos electromagnéticos, ya dijimos, radiaciones electromagnéticas de sustancias que son radiantes, naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, radioactivas concretamente, y la propagación de ondas en un medio elástico, es decir, las ondas sonoras o ondas de otro tipo, si tienen un medio en el cual se pueden movilizar, que no sea el aire o el vacío, tienen ciertas características que la podemos aprovechar para poder evaluar justamente la condición de ese material. Además, vamos a ver la interacción del campo de energía con el material, la detección de cambios, que es justamente donde medimos las cosas, y, perdón, me fui para arriba, a ver si me deja volver para atrás. Bueno, no, se está yendo para atrás, ahí está. Y el procesamiento de la información y el registro de los resultados. Bueno, en un material, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, la discontinuidad es un gran problema, porque presenta justamente una variación, primero, en la estructura interna del material. Segundo, la sección resistente. Ya vimos que la tensión de tracción, o la resistencia a la tracción, que es fuerza sobre área, cuanto más chica sea la sección que está en el denominador, mayor va a ser la tensión a la cual va a estar sometida la pieza. Y si yo tengo una discontinuidad o una parte que le falta en el interior del material que está sometido, supongamos, a la tracción, entonces en lugar de aguantar el valor que yo tengo calculado, va a aguantar menos. Y eso es un gran problema que lo tenemos que determinar antes de poner el equipo en marcha o hacer un control periódico para evaluar si esa condición aparece dentro de la pieza. Las discontinuidades pueden ser clasificadas según su forma, pueden ser lineales, planas o volumétricas, con lo cual, para las lineales vamos a tratar de medirlas a través de penetradores o desalineadores de borde. Perdón, sí, es eso, son en realidad sustancias que no serían equipos de medición, sino serían defectos. Pueden ser sustancias que se meten dentro del material por difusión o por el mismo proceso de fusión. La desalineación de bordes, cuando los bordes de grano no constituyen
una sección geométricamente relativamente ordenada. Pueden ser defectos o discontinuidades de tipo planares, fisuras, escorias o falta de fusión. Pueden haber también problemas de tipo volumétrico en todo el volumen, que son poros o inclusión, es decir, ausencia de material o presencia de material extraño. Según la ubicación, pueden ser en la parte exterior de la pieza, superficiales, que se presentan en forma de escamas, rayones o colaminado, o superficiales, que pueden ser óxido, es decir, debajo de la superficie, inclusiones o falta de penetración, por ejemplo, en el caso de soldadura, ¿no? Según su origen, puede haber rechupes o soldadura, si es por el proceso, puede haber fisuras en el temple o rectificado. Estamos hablando de materiales metálicos, concretamente, y particularmente de acero, ¿sí? Y en el caso de ya en servicio, puede haber fisuras por fatiga. Recordemos que la fatiga es la acumulación de, digamos, la acumulación de lo que sería la energía de flexión que hay en un cuerpo cuando el mismo es traccionado y comprimido, de manera recurrente. Todos los materiales tienen una resiliencia, justamente una capacidad de almacenar energía interna frente a la deformación. Ahora, cuando esa capacidad es superada, porque han pasado cierta cantidad de ciclos o cierta cantidad de energía, la fatiga se hace presente. Ya vimos cómo, ¿no? A partir justamente de un punto donde empieza a marcarse como un punto brillante, luego empieza a haber microfisuras. Las microfisuras progresan en forma de, como si fuera las marcas que dejan las olas en la playa. Y por último, al tener una menor sección resistente, termina cortándose de manera abrupta. Ese es el mecanismo de rotura por fatiga. Y el otro, corrosión bajo tensión, es decir, cuando aparece corrosión en la forma de incompatibilidad, porque ingresa un material que es extraño, porque hay ingreso de oxígeno, por ejemplo, en el caso de la soldadura no se preparó bien y los electrodos eran viejos, entonces la nube de gas que tenía que proteger el cordón de soldadura no fue tan efectiva, se metió unas partículas de oxígeno, se le alojaron en la raíz de la soldadura y empieza a haber una corrosión en ese punto porque hay justamente un espacio donde se elonga y se contrae y permite el ingreso, por ejemplo, del fluido que está en la parte interior del conducto y que se aloja en ese lugar generando corrosión. Después, en composición, puede haber falta de homogeneidad y segregaciones. También puede haber defectos por composición química, una incorrecta dosificación de los componentes y clasificación de los materiales como para saber si son compatibles para su vinculación. Particularmente hablando de aceros, hay que analizar muy bien el electrodo que se va a utilizar con el material de base para no tener incompatibilidad entre la varilla, el aporte de la varilla y los aceros, de manera tal de evitarle justamente algunas de las dos anteriores, digamos un problema de composición química, que no se van a unir perfectamente el cordón de soldadura con el material de base, o falta de homogeneidad y la presencia de segregaciones. Bueno, respecto a las propiedades físicas y mecánicas que puede evaluar un ensayo no destructivo, están la conductividad eléctrica y térmica, la densidad, propiedades magnéticas, ¿sí? En cuanto al estado físico, puede determinar, o se puede analizarse la estructura metalográfica, el tamaño de grano, o el acabado superficial, que también es muy importante para ciertas aplicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, resistencia al rozamiento. Cuando yo tengo, por ejemplo, un rodamiento que tiene que girar y tiene que trabajar de manera permanente bajo carga, el tema del acabado superficial evita, por ejemplo, si hay mucha diferencia. Esto ya tendríamos que entrar a analizar el material desde el punto de vista microscópico. Si uno hace un zoom, digámoslo así, sobre el material tan cerca como pueda, observar que en lugar del material que, por ejemplo, en un rodamiento se presenta como liso y brillante, tiene como escalones, es decir, como dientes y valles que presentan cierta, entre comillas, variación en la altura superficial. Eso en contacto con el apoyo, donde va a estar el rodamiento asentado, del motor, de la bomba, del alojamiento donde tenga que ir, hace que entre ambas crestas y valles se haya un espacio. Y en ese espacio, por ejemplo, puede llegar a haber, no sé, presencia de partículas o de basura. Les cito un ejemplo que es muy siempre citado en los talleres de rodamientos. En los talleres me refiero no al lugar físico donde se cambia el rodamiento, sino
en los cursos de rodamiento, en las charlas de rodamiento. Cuando uno hace mantenimiento y limpia el asiento de los rodamientos, tiene siempre que trabajar con trapos sin pelusa. ¿Por qué? Porque la pelusa puede dejar una fibra, esa fibra se aloja, por ejemplo, supongamos que sea un rodamiento en baño de aceite o un rodamiento sin sellos. O con sellos puede pasar que se meta la fibra en la zona de rodante, es decir, en el camino de rodadura de las bolas de un rodamiento. Entonces, cada vez que va pasando por encima de esa fibra, recuerden que los rodamientos hacen millones y millones de ciclos, cada vez que va pasando, va haciendo que esa fibra, que es de algodón, ¿no? Un material muy liviano, ustedes dicen, ¿cómo puede atacar al acero el algodón? Bueno, cuando está bajo carga y cada vez que pasa rodando una de las bolas, lo va apretando, lo va apretando, lo va apretando, lo va, entre comillas, hundiendo o aplanando contra el camino de rodadura. Pasado cierto tiempo se hace una indentación o una marca en el camino de rodadura que ya no tiene las mismas características que cuando el camino era totalmente, entre comillas, liso. Eso hace que la fibra que se alojó ahí genere como una especie de bache, llamémoslo así, a lo que son el camino de rodadura de las bolas. Y termina generando fisuras o problemas. En definitiva, se termina rompiendo el rodamiento, ¿sí? Por eso es recomendable siempre que se haga una limpieza de algo con rodamiento, hacerlo con trapos sin pelusas, ¿sí? Que no dejen nada y asegurarme de que no haya nada. Después, bueno, el tema de extensión de una discontinuidad, puede haber, si hay una discontinuidad, ver hasta dónde puede soportar un mecanismo esa discontinuidad o no. Hay veces que la rotura puede ser, digamos, interna, pero aún con la sección resistente puede soportar. El tema es predecir hasta cuándo, ¿sí? Si hay algunos modelos para estudiar. Luego tenemos dónde se encuentran ubicadas inserciones. Generalmente las inserciones son justamente elementos que, por ejemplo, en el caso de un cordón de soldadura, se pueden alojar en diferentes lugares, de acuerdo a la densidad del elemento extraño, y en función de eso veremos qué tan crítico es, porque recuerden que, a ver, si uno interviene en un gasoducto y supongamos que en la inspección inicial no apareció nada, se lo coloca en el suelo, al cabo de 7, 8 años, 10 años se le hace, o 5 años, depende de la frecuencia, la presión y otras cosas, o menos. Se le hace una verificación al cordón y se encuentra que había realmente algo ahí y que con el tiempo fue madurando, bueno, hay que ver, tengo que cortar el gasoducto que lleva gas a miles de personas o millones de personas, ¿qué hago? ¿No? Entonces tengo que evaluar ese tipo de cosas. Y después la identificación dimensional. Criterio de selección de una técnica, ¿cómo se elige un ensayo no destructivo? Para determinar si un ensayo no destructivo es viable, tengo que caracterizar ciertas condiciones de la aplicación. Por ejemplo, cómo es el diseño de la pieza que voy a ensayar, qué proceso tuvo, cuál sería el tipo de defecto que pretendo analizar. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea de este tipo, a dónde definir este tema, en las plataformas marítimas como las que tenemos acá al frente, en el mar de nuestra provincia, periódicamente no sé si 2 o 3 veces al año, o una vez al año, no conozco la frecuencia, pero seguramente todos los años, se hace una inspección de espesor de pared. ¿De qué? Y de los tubos que soportan la estructura, ¿sí? Porque como están insertas en un ambiente salino y está constantemente trabajando flexión, tracción, torsión, todas las cargas juntas, y además de eso, que bueno, se las pinta, obviamente, se le hace mantenimiento, pero no quita que no presente algún defecto donde se aloje algún material corrosivo y empieza a progresar la estructura y a cortar tensores, elementos de soporte o de fijación. Entonces, se hace una inspección periódica a nivel de rayos X, es decir, se le hace un análisis de radiación X para verificar el estado de integridad de todos los soportes críticos, digamos, de una estructura de plataforma marítima. Ahí, por ejemplo, vemos el tipo de defectología, lo que se busca son discontinuidades o fisuras, ¿sí? Y hay eventualmente una cierta cantidad tolerable por metro lineal de tubo dependiendo del diámetro. Después tenemos materiales a examinar, obviamente si son ferrosos o no ferrosos. Si son no ferrosos, la parte magnética no nos aplica. Magnético o no magnético, de nuevo, conductores o no conductores de electricidad, ¿sí? Lo agregaría también desde el punto de vista óptico, por ejemplo, si son reflectivos o no, o son refractivos, ¿sí?
Entonces, ver ese tipo de cosas como para analizar. La superficie a inspeccionar, obviamente con el acabado superficial, la forma de acceder a ellos y las temperaturas a las cuales están sometidos son condicionantes para un ensayo no destructivo. El umbral de detección exigido, hasta dónde quiero medir. ¿Cuál va a ser el criterio de aceptación o rechazo? Lo que recién dijimos, por ejemplo, aplica a la plataforma marítima, de cada ciertos metros lineal de conducto, de tubo, digamos, o de estructura, que está admitido que haya, no sé, 2 poros, digámoslo así. Entonces, si hay más de 2 poros, sabemos que la condición es de intervención. Antes de hacer el análisis, todo esto, no es que hago el análisis y digo, che, ¿sabe qué? Hay lugares que tienen 2 y el que tiene 6, pero en el promedio me da 3 y el umbral es 3. Está bien, está todo bien. No, esto se define con anterioridad y una vez que se hace la definición, se le pasa al proveedor del servicio. Mira, yo quiero que me analices mi estructura en el caso de la plataforma y el criterio de aceptación son 2 poros por metro. Si es lineal de tubería. Si hay más de eso, me avisa, me lo marca y lo programaremos una intervención. ¿Sí? Y obviamente un informe del ensayo. Bueno, las condiciones pueden ser a nivel de laboratorio, pueden ser en obra. Eso como condición que también el equipamiento es totalmente distinto, ¿sí? Un ensayo de laboratorio, por ejemplo, para ultrasonido, tener una característica de un equipo fijo, con pie, con torre, con lector, todo muy lindo, muy prolijo, pero si estoy en obra va a ser un equipo portátil que va a necesitar eventualmente ciertas condiciones de preparación distintas a la del laboratorio. En cuanto al tipo de operación, puede ser manual o automatizada, por ejemplo, para lo que son equipos radiantes, o sea, que tienen radioactividad, eventualmente se debe tener obviamente una preparación, una condición, tener mucho cuidado con esto. Yo cito siempre el ejemplo de hace 2 años atrás, me parece, en Neuquén contaminaron un almacén de lácteos y alimentos que estaba a la par de un taller de servicios petroleros porque llegaron un sábado, vinieron de hacer un servicio y las herramientas que son radioactivas se guardan en caja de plomo. Se fueron apurados, se dejaron la herramienta fuera todo el fin de semana y se armó un lío bastante grande, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, no es para decir, che, se me está quemando el asado, dejo todo tirado y salgo corriendo, ¿sí? Se trata de ser profesional, por eso digo, se tiene que tener una conciencia y una preparación frente a esto para evitar situaciones que son delicadas. Después, obviamente, tiene la disponibilidad de técnicas alternativas, o sea, buscar cuál es el ensayo más preciso, pero eventualmente, digamos, menos invasivo, si se quiere, y también, desde el punto de vista económico, que tenga un punto óptimo para la precisión que yo quiero. Y el tiempo de disponibilidad para hacer el ensayo. No todos los ensayos se hacen es como sacar una foto y salir, no. Tienen un tiempo de preparación, condiciones, situaciones que debo prever. Por ejemplo, el de gasoducto probablemente tenga que hacer una intervención y cortar el servicio y eventualmente levantarlo, levantar la línea de gasoducto desde el fondo del zanjeo, o hacer un acceso desde el zanjeo, si no la tengo no la puedo levantar porque es muy vieja. Bueno, un montón de cosas como para poder evaluar, ¿sí? Requisito económico, bueno, también obviamente tiene que ver con la clasificación, calificación y cantidad de operadores. Los insumos que hacen falta, muchos insumos son importados, un tema. Complejidad y costo de equipamiento, los ensayos no destructivos casi ninguno, el equipamiento es barato. El nivel de energía que consumen, hoy en día, bueno, vienen con este tema del ahorro energético que ayuda a nuestro ambiente y obviamente es un elemento importante a la hora de adquirir un equipo como una característica deseable. Tiempo de preparación de los dispositivos para el ensayo. Tengo que a lo mejor hacer precalentamiento, ajustes, calibraciones que son previas a la medición. Entonces, nada, hay que tener en cuenta todo eso, porque nada, que por ahí me voy y estoy bajo cero o en condiciones de viento, en condiciones de mucho calor, y nada, por eso quiero salir rápido del lugar, pero el instrumento, bajo ciertas condiciones, tiene una etapa de setup, es decir, de poner a punto para poder hacer la medición. Costo de seguridad industrial y el tratamiento de los residuos a partir de esto. Bueno, en cuanto a los métodos, vamos a ver que son algunos específicos, especiales y hay métodos distintos, ¿sí? Los específicos tienen que ver con básicamente inspecciones visuales. Hay diferentes elementos ópticos que nos permiten hacer registros, toma de imágenes, hasta inclusive análisis muy sencillos.
para hacer inspecciones visuales. Por ejemplo, las cámaras termográficas, no las profesionales que sirven para hacer una inspección y un registro a través del informe, sino si yo tengo una de esas pistolas o el celular, este famoso que tiene la cámara termográfica, me da una idea, no me da una precisión, pero me da una idea de cómo está mi instalación. Obviamente, si tengo que hacer algo profesional, tengo que contratar gente que tenga los equipos industriales, que estén certificados y que estén entrenados periódicamente los operadores, para asegurarme que esto funcione correctamente. Después va a haber uso de líquidos penetrantes. Eso se usa mucho, por ejemplo, en la industria aeronáutica, la inspección por el Magnaflux, que es una tinta que se pone fluorescente ante la presencia de una luz de color violeta. Entonces, por ejemplo, si yo la desparramo, se escurre en la superficie, pero si entro en una grieta, me va a marcar esa grieta con el color flux, ¿sí? Partículas magnéticas también pueden utilizarse corrientes inducidas o corrientes de Eddy. Puedo hacer ensayo de fuga de pérdidas, ultrasonido o radiografías como métodos específicos. En cuanto a métodos especiales, puede haber análisis de vibración, emisión acústica, extensometría y tensiones residuales, midiendo tensiones a través de dinamómetros o de strain gauge, que son sensores de deformación mecánica que cuando yo los presiono o los someto a carga, me generan una pequeña tensión y obviamente una corriente. Métodos ópticos, puedo tener termografía infrarroja, que ya lo mencionamos anteriormente, y nuevos métodos como métodos ópticos digamos, de nueva generación y georradar. Bueno, vamos a describir un poco estas técnicas. Acá empieza la parte más larga. Vamos a ver hasta dónde da. Tenemos que la inspección visual se basa en la utilización de la luz visible como campo de energía y las leyes fundamentales de la óptica que tienen que ver con este comportamiento dual de la luz frente a una fuente que se puede reflejar, refractar o difractar en una superficie de un cuerpo, ¿no? ¿Conocen bien qué significa estos tres fenómenos? Reflexión, refracción y difracción, ¿no? No, profe, en óptica no lo vimos. Y sí, pero ahora lo llamamos a ver. Ajá, denme un segundito. A ver si encuentro un video que me resulte rápido y les puedo mostrar. Un minuto, ahí tenemos a ver qué nos puede mostrar, a ver si hay algo que sea sencillo, no muy largo. Creo que acá de 5 minutos, veamos, no lo chequeé ni nada, vamos a ver qué onda. Un segundito. Sacamos la publicidad y toda la pavada que viene asociada. Ahí está. Tener un minuto. Bueno, este me parece demasiado. Bueno. A ver, acá hay uno de 2 minutos, me gusta más. Ahí está. Bueno, esto tiene que ver con el comportamiento ondulatorio en principio de un cuerpo, de un nivel de energía o de un fenómeno como es la luz. Un segundito, a ver qué tal. Vamos a ver, le aumento un poquito el audio. Para entrar en este tema, primero hay que saber qué es una onda. Una onda es una propagación de energía a través de un medio y una dirección. El medio puede ser materia en cualquiera de sus estados, como por ejemplo el agua, o en un completo vacío. Normalmente se puede medir por cuántos periodos o longitudes de onda pasan en un segundo, llamado frecuencia o gigahercios, que puede ser tan pequeño como un átomo o ser tan grande como varios campos de fútbol. Una vez conocemos lo básico, pasemos a los fenómenos. Comenzaremos por el primer efecto llamado difracción. La difracción es un fenómeno que consiste en que las ondas varíen su dirección cuando se encuentran un obstáculo que les impide seguir con su propagación y que inmediatamente buscarán un sitio para poder atravesarlo. La cantidad de difracción dependerá de qué tan grande sea el sitio por donde pueden pasar. Si es más pequeño que la longitud de onda, mayor difracción habrá. En cambio, si es más grande, habrá menos difracción.
En caso que no haya ningún hueco por donde pueda pasar la onda, pasamos a los siguientes fenómenos. Uno de ellos es la reflexión, cuando una onda toca una superficie la cual no puede penetrar y rebota. Esta nueva onda se llama onda reflejada y sale con el mismo ángulo que con el que había entrado. Si el ángulo era más próximo a la pared, rebotará saliendo en la misma cercanía de la pared. En cambio, si era de una forma menos directa, rebotará de la misma manera. En cambio, si la onda toca con una superficie y lo puede atravesar, se lo conoce como refracción. Si el medio es diferente del que estaba antes, por ejemplo, pasa de aire a agua, la onda cambiará tanto de dirección como de velocidad para no perder energía por el camino. Ahora pasamos a un aspecto completamente distinto, potencias. Suceden cuando dos o más ondas se suman entre sí, aplicando la superposición, lo cual hace que una onda se sume con otra, creando una completamente nueva. Hay dos tipos de interferencias importantes, que son la constructiva, que sucede cuando dos ondas suman sus amplitudes máximas, creando una amplitud más grande, y las interferencias destructivas, que hace que cuando las amplitudes se sumen queden completamente anuladas, creando así efectos bastante bellos. Por último, hablaremos de las ondas de... Bueno, nada, está hablando de fenómenos ondulatorios en general, ¿sí? Esto aplica para cualquier fenómeno ondulatorio, puede ser la luz, también puede ser el sonido, ¿sí? El sonido, recuerden que es una deformación de la atmósfera a través de la emisión a partir de nuestras cuerdas vocales o de la fuente de sonido que sea, de ese medio elástico que es el aire y la propagación de esa deformación en forma ondulatoria por este medio, ¿sí? Pero esto que hablaron, bueno, ahí da una idea. La reflexión es el rebote sobre una superficie. La refracción es el atravesar un cuerpo, pero cambiando las características de lo que se usó, digamos, de las características que tenía la onda antes de ingresar al cuerpo. Y la difracción es el atravesar un cuerpo, pero además de cambiar la frecuencia, es la descomposición que tiene de esa onda en diferentes componentes, ¿sí? El ejemplo más claro es cuando uno tiene un prisma o algo prismático y de un lado viene, por ejemplo, la luz natural del sol y del otro lado se ve como un efecto de arco iris. Eso es la difracción, ¿sí? El ejemplo de la refracción es cuando uno, por ejemplo, y prueben ustedes después, pongan en un vaso de agua una virome, un lápiz, obviamente algo que puedan sacar y utilizar de vuelta, y van a ver que da la impresión que el lápiz o lo que han metido en la varilla, una pajilla, puede ser también un sorbete, se ha cortado, en realidad es como que se deformó la imagen, y eso tiene que ver con que el medio, el agua, tiene una característica distinta al aire, y la imagen que veo en el aire es una y la que veo en el agua es otra, ¿sí? Porque el haz de luz que impacta sobre el cuerpo, en este caso el sorbete, supongamos, hace que se vea distinto, porque tienen diferentes velocidades de refracción, ¿sí? Y la difracción, ya dijimos un ejemplo, y la reflexión ahora es el espejo. Uno se ve y ve la imagen de lo que refleja, ¿sí? Es eso, nada más. Eso a nivel óptico. Pero bueno, volvamos a nuestro OMD. Bueno, puede ser las técnicas de observación directa, con el ojo a simple vista o con la ayuda del instrumento auxiliar, y obviamente se complementa con los registros de los valores obtenidos. Además, puedo hacer transmisión de imágenes a través de cámara de videofilmación. Hoy en día es muy común, antes quizás no era tanto. Pero puedo transmitir, por ejemplo, en vivo, guardar desde el campo en una base, en una oficina, todos los datos. Hoy en día ya es mucho más sencillo, aunque en el campo es muy difícil a veces también tener señal, ¿no? Pero bueno, para modo de ejemplo, ustedes cuando van a una planchada de petróleo, ¿sí? En la boca de pozo de petróleo, tienen hasta señal de internet desde el mismo pañol, el lugar donde tienen la explanada de trabajo, ¿sí? Y después las técnicas de réplica, se obtienen reproducciones a través de uso de laca, barniz y polímero. Por ejemplo, puedo replicar una pieza aplicándole una laca de pintura y después desmoldando esa laca y me queda el contorno, ¿sí? Entre otras formas. Bien. Ventajas de estas inspecciones es que es bajo costo, rápido y no requiere ni equipo sofisticado ni por ahí tampoco tanta preparación. Obviamente algunas consideraciones hay que tener en cuenta, pero no es tanto el nivel de capacitación que hay que tener para manejar los ensayos visuales.
La desventaja solamente sirve para la superficie, no puedo ver qué pasa dentro del material. La sensibilidad está limitada por la iluminación y la agudeza visual hasta una décima de milímetro aproximadamente. Las aplicaciones tienen que ver como complemento en otros ensayos, Muchas veces los ensayos no destructivos son 2 o 3. Por ejemplo, empieza con una inspección visual, luego a lo mejor con un ultrasonido y por último un rayo X. Son como diferentes niveles de acercamiento al nivel de análisis. Control y detección de defectos superficiales en producción, cuando yo quiero analizar y hacer justamente una verificación que mis productos salen correctos. Una detección de la corrosión, erosión y fisuras en mantenimiento, técnicas que se usan mucho en mantenimiento. Estudios de estructuras metalográficas y para el análisis metrológico. Bueno, acá tenemos que el ojo humano tiene esta composición que ven a la izquierda y un corte esquemático. Y la longitud de onda, que viene a ser la amplitud con la que se mueve la energía lumínica, de acuerdo al valor que tenga la amplitud de onda, que representa en realidad el nivel de energía que trae esa onda, es el color que puedo ver. Ustedes ven que desde los 400 hasta los 600, en realidad desde los 450 hasta los 550, el nivel de la ventana digamos, en el cual el ojo humano puede percibir las imágenes. Por debajo de ello y por arriba de ello tengo por debajo del valor, digamos, del umbral visible, tengo el ultravioleta y por arriba tengo el infrarrojo, ¿sí? Acá de hecho se ven los colores. Entonces, básicamente nuestra ventanita de visión es muy estrecha, ¿no? Acá vemos algunos auxiliares, lupa, algunos boroscopios o equipos que tienen una sonda para amplificar con una cámara o una lente, o lo puedo poner en una computadora. Estas son también sondas que permiten, en lugar de ser un cuerpo flexible, yo tengo una acá, ya les voy a mostrar, ahora la tengo acá a mano. Tengo una de estas no muy profesionales, más bien barata, pero es de uso doméstico y también sirve para algunas aplicaciones muy pequeñas e industriales. Tiene que salgo de la presentación, ahí le volvemos para atrás. Voy a presentar, le voy a prender la cámara, a ver si quiere encender. Bueno, acá está, ¿ven? Es una pantalla con un dispositivo que tiene una fibra óptica, ahí se ve, está arrancando el sistema, se llama cámara lagarto, sirve para entrar, por ejemplo, a sanitarios o a paredes de revestimiento. Entonces, con esta luz que se ve acá, ¿ven? Que tiene en realidad una camarita, un lente de amplificación. Y acá, como verán, ahí se mueve y vemos las imágenes, ¿ven? Van viendo ahí, van viendo acá. Bueno, no sé, la luz no ayuda mucho, el reflejo de la luz. Pero bueno, se puede hacer este tipo de análisis, ¿ven? Muy piola, muy interesante para algunas aplicaciones. Hay otras que son profesionales, como la que estamos viendo ahí en la presentación. Volvemos a ella. Me parece más bien a esta, la que yo tengo, pero no tiene lente, tiene una pantalla LED de 2 pulgadas. O son estas que tienen un visor óptico para, por ejemplo, lugares donde hay temperatura o tengo que analizar alguna estructura y no la quiero romper. Acá hay cámaras, obviamente, que registran las imágenes que son profesionales. Bueno, para visión remota a través de robots, ¿sí? Este es un sistema robótico que puede entrar, por ejemplo, en ductos, que puede entrar en estructuras para visualizar el estado de la misma y hacer algún análisis. Obviamente le puedo incorporar cámara térmica y cámara, digamos, de visión nocturna. Puedo incorporarle cámara también térmica, como eventualmente puedo incorporar cámara que me permita tener un análisis tipo radiación X. ¿Sí? Bueno, ahí está la estructura de esto. Bueno, ahí tenemos la radiografía industrial, justamente hablando de rayos. El campo de energía, dentro de lo que vimos hace ratito, que era el nivel de longitud de onda de una onda radiante, de acuerdo al nivel energético, vamos a tener ondas de altísima energía, que son justamente las que se usan en radiografía, ¿no? Son radiaciones electromagnéticas que tienen una característica de muchísima energía acumulada. No es el caso de las ondas ópticas, ¿sí? Las que podemos ver nosotros a nivel de la luz, visibles, además, ópticas visibles. Perdón. Y lo que permite en este caso es
penetrar el material en su estructura, y cada material presenta un coeficiente, una absorción diferente de las radiaciones X o gamma. Y obviamente también son sensibles a emulsiones fotográficas. Esto obviamente hablando de fotografías que se hacían revelar antes. Hace mucho ustedes ya no conocen eso, pero antes había cámaras que en lugar de sacar la imagen y almacenarla en una memoria, la plasmaba sobre un rollo fotográfico que era sensible a nivel de radiación. En el caso de las fotografías familiares o digamos de tipo lúdicas, eran más bien era la luz, el nivel de exposición a la luz que dejaba ciertas características sobre esa película sensible a la luz y se plasmaba la imagen. En el caso de radiaciones de muy alta energía, como es por ejemplo cuando nos hacen una placa, ¿sí? Es exactamente el mismo principio, queda plasmado sobre un material que también es sensible a esas radiaciones, dejando pasar con mayor velocidad o con menor velocidad la misma por él. Y esa diferencia de velocidad reacomoda la estructura y plasma la imagen, ¿sí? Entonces la radiografía se hace sobre un film fotográfico. La fluoroscopía son imágenes sobre placas fluorescentes que pueden ser digitalizadas. La xerografía es imagen sobre un dieléctrico fotoconductor, una lámina de, digamos, de una aleación de aluminio y selenio, cargada electrostáticamente. Y la neutrongrafía es imagen sobre un film fotográfico, también un film sensible a la radiación, producida por partículas de tipo subatómicas, ¿sí? Estas son algunas de las más conocidas, se usan por ejemplo para centrales nucleares, para petróleo. Por ejemplo, ¿para qué se usa la radiación en el petróleo? Bueno, aparte de analizar las estructuras, hay una técnica que se usa cuando uno hace la exploración de un pozo y quiere verificar la estructura mecánica, geológicamente hablando, del pozo. Una vez que se perforó, se bajan una serie de herramientas, entre ellas algunas que tienen este tipo de características, y que van haciendo un registro a través de la cantidad de radiación que emite, que es absorbida, el rebote, en realidad, la velocidad a la que vuelve del rebote esa radiación, sobre un sensor que tiene un elemento que puede transmitir esa información, y de esa manera voy dándome una idea de cuál es la estructura abajo, cuán porosa es, cuánta arena hay, si hay agua, si hay roca sólida, si hay alguna falla, ¿sí? Todo eso lo puedo analizar a través de este tipo de técnicas. La ventaja es que la radiografía se obtiene básicamente como un registro permanente y que no es alterable, a diferencia del Photoshop que usamos en las pinturas o en las imágenes hoy en día. Estas imágenes son propias del ensayo y no hay forma de alterarlas, son inalterables. Son aptas para casi todo tipo de materiales. La dirección del haz no se ve afectada porque tener tanta energía atraviesa lo que sea, con lo cual la geometría de la pieza es irrelevante. No tiene patrón de calibración, no hace falta calibrar, por ejemplo, para lo que son haces de luz visible, o por ejemplo, si quiero medir temperatura, hay una técnica para medir la temperatura de un cuerpo radiante. Ustedes saben que un cuerpo cuando se calienta, sobre todo metálico, empieza a emitir luz, además de emitir primero ondas radiantes térmicas, sigue emitiendo ondas térmicas, pero después empieza a emitir ondas luminosas. Eso tiene que ver con la gran energía cinemática que empiezan a experimentar los átomos, que están vibrando a un nivel de energía tan alto, tan alto, tan alto, que empiezan a romper los enlaces y después empiezan a liberar, transformándose en un elemento fusionado, ¿sí? Un metal fusionado. Entonces, pero aún fusionado siguen vibrando y movilizándose y emitiendo luz. Entonces, el color que tiene un metal caliente da una idea de la temperatura. De nuevo, estoy midiendo a lo mejor el color, pero ese color está asociado a un cierto valor de temperatura. Eso ya es conocido para diferentes materiales y se usa en lo que nosotros llamamos pirómetros, ¿sí? Los pirómetros son instrumentos de medición de temperatura que hacen justamente por comparación, por color, se sabe qué temperatura alcanza un cuerpo. Después tenemos aptos para utilización en el campo, se usan siempre en cualquier lugar, y se pueden automatizar, es decir, puedo usarlo de manera automática. Como inconveniente, el tema de la radiación, tanto para la vida animal como para la vida humana, es un riesgo, hay que saber manejar. Ya hablamos recién del accidente que comenté, en la zona de Neuquén, creo que era la zona de Vaca Muerta o las proximidades de ella.
No se puede indicar la profundidad, no indica la profundidad del defecto, muestra el defecto, pero no le da una posición en el espacio, es decir, como es una figura plana, no me doy cuenta si es una vista en planta, si está direccionado en diferentes planos, no lo puedo magnificar, por eso tengo a lo mejor que hacer varias tomas, y eso encarece obviamente el costo. La orientación de las discontinuidades planares es muy importante para su detección. La profundidad de penetración está limitada porque cuanto más profundidad tenga, mayor el nivel de radiación y más peligroso se vuelve el ensayo, y requiere acceso de ambos lados, ¿sí? Los parámetros que se usan para el ensayo pueden ser para el material del espesor, qué tipo de radiación voy a utilizar, si X o gamma, cuántos kilovoltajes voy a tener, el tiempo de exposición, el tamaño del foco. Voy a generar obviamente un diagrama de exposición que depende de la precisión, va a ser el alcance del ensayo, la distancia, cuánta borrosidad geométrica, es decir, parte de la imagen que se captura como que se queda borrosa, y hasta dónde va a entrar entonces la imagen para poder hacer el análisis, y también tiene cierta distorsión que hay que interpretarla desde el punto de vista de la formación del técnico que hace el ensayo. Usa placas y pantallas intensificadoras, además que hay indicadores de la calidad de la imagen que hay que tener en cuenta. Hay que ser muy meticuloso con el revelado para no, digamos, hacer haciendo mal uso de los químicos o de la técnica de revelado, incurrir en un defecto de la imagen que tenga que ver no con la situación en sí del material, sino con el procesado de la imagen. La interpretación también es muy importante, ¿no? Hay que hacer, digamos, interpretación radiológica de eso, y cuáles van a ser los criterios de aceptación y rechazo. Luego hay que acumular y guardar esas placas, y obviamente tener que usar EPP para la protección radiológica, y luego para la herramienta, guardarla con cuidado, no tener historias. Yo me acuerdo una vez que fuimos a un pozo a ver justamente, en realidad un gasoducto, y estaban justamente haciendo una medición de espesor de soldadura y de características de cordón soldado, que era un anillo que envolvía todo el conducto, por eso tenía que quedar libre el gasoducto, lo tenían colgando, lo estaban recién instalando en realidad, y el gasoducto foguino, ¿no? Y cuando empezaron a pasar nos pidieron que nos retirásemos a una cierta distancia por seguridad que tenía que ver con la emisión de radiación, justamente, aunque la radiación igual viaja, pero se empieza a abrir en diferentes planos, y obviamente la densidad de radiación en una zona próxima no es la misma que una más lejana al punto de emisión. Bueno, acá están las características de comportamiento de los diferentes materiales y los voltajes que se usan para diferentes materiales. Acá está el equipo de rayos X, como verán la fuente, la unidad emisora de radiación, la fuente de alimentación. Este es el dispositivo cabezal radiante. Acá tenemos mangueras de conexión y eventualmente el tablero portátil para hacer un movimiento. En realidad, todo esto es el dispositivo para campo. Acá hay otro más sencillo, como se usa, en realidad rayos gamma. Son de más energía, mayor energía aún que los rayos X. Y básicamente cómo funciona, ahí tenemos, si yo tengo una cámara gamma gráfica con cilindro entero rotativo, como verán, lo que hace es tratar de colimar, es decir, de alinear los rayos a través de un orificio y de ahí sacar, ¿no? Cuando está abierto. Y cuando está cerrado no hay emisión de radiación posible. Bueno, esto es muy interesante, la cámara de rayos gamma, y digamos, tiene mayor penetración que la de rayos X. Como verán, acá está el símbolo de radioactividad, y tener cuidado con eso. Acá están los diagramas de exposición para lograr la imagen, en caso de radiación de tipo gamma, para, por ejemplo, 10 centímetros, o perdón, 1 centímetro, que son 10 milímetros, ¿sí? Yo voy a tener, y con una densidad determinada de material, voy a tener una cierta cantidad también son milímetros, este es milímetro por minuto. Esta es la característica de la radiación y este es el espesor del material. En realidad supongamos que sean 10 milímetros, que acá 1 centímetro, y acá dependiendo del voltaje voy a obtener la cantidad de radiación que voy a tener, ¿sí? Acá está el tubo de rayos X, ¿no? En este caso que se trata de un filamento que va a emitir, se calienta y es sometido a una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial llega a un nivel tan alto de energía que empieza a vibrar y emitir radiación X.
Esa radiación X luego se direcciona a través de una fuente de rebote y se va a un punto focal efectivo por donde va a salir la radiación. De hecho, en el tubo se genera la radiación y a través de esta salida lateral es esto que vemos, el punto focal. Acá vemos las condiciones geométricas que hablábamos, que muchas veces se produce distorsión o borrosidad en el fondo. Acá tiene que haber una distancia focal adecuada. Acá se distorsiona y acá se empieza a confundir la imagen. ¿Ven por qué? Porque se cruzan los rayos. Tiene que quedar como un cono y no cruces de rayos. Acá vemos otros defectos que puede haber. Bueno, acá vemos el análisis aplicado a un cordón de soldadura. Básicamente cómo se interpreta o cómo se analiza. Vean acá, en este caso, por ejemplo, la falta de fusión en una soldadura en B. Se verifica el disparo, se hace mal para la detección del defecto, el A, y el B, si es correcto, pero lo va a detectar parcialmente. Porque ¿dónde está la zona de falta de fusión? Está en la unión digamos, del cordón con el metal de base. La imagen de acá es borrosa, la imagen es nítida. Acá tenemos la placa radiográfica, como la estructura del film radiográfico. Tiene una capa de gelatina, el punto 3 y 4, que protege, endurecida, ¿no? Que protege la emulsión. Luego hay una capa de emulsión compuesta por oleogenures de plata dispersos en gelatina, que son orientables, y un soporte de tiesetato de celulosa o poliéster que mantiene la estructura mecánica íntegra. Esto es una placa radiográfica. Acá pueden ver la velocidad del revelado, desde ya las técnicas de revelado, la calidad que se obtiene. Hay diferentes presentaciones para el rollo o la placa radiográfica. Puede ser el rollo o en película. Y acá ven algunas imágenes. Fíjense, cuando no hay pantallas intensificadoras que ayudan a que la imagen se consolide más, la imagen es bastante borrosa. Con pantallas amplificadoras, yo acá estoy viendo el frente de un motor, tengo la polea del árbol de levas, el árbol de levas, y acá está el cigüeñal. El cigüeñal es este, y esta es la polea del alternador. Entonces, todo esto está funcionando con la pantalla amplificadora o intensificadora, se ve con más detalle. Acá hay indicadores de calidad de imagen, esto a nivel internacional, hay normas que definen cuáles son los indicadores de la calidad de imagen y cómo se acuña de acuerdo a esta marca. Vienen como un precinto, se pone ese precinto en la placa y se va acuñando la calidad que se obtuvo. Acá está una máquina reveladora, cómo funciona con elementos químicos, ¿sí? Acá tengo fotografía o radiografías industriales de cordones de soldadura. Fíjense acá las discontinuidades, 1, 2, 3 tengo. Acá tengo inclusiones de escoria. Parecen iguales, pero hay que interpretar. Obviamente que esto uno tiene una preparación para entender qué es lo que hay acá, ¿no? Hay cursos especializados, acá en Argentina también se hacen, y son muy interesantes cuando se formen profesionalmente como una extensión a su formación. Ahora tenemos otro, refuerzo excesivo, cuando hay mucho más material en un lugar que en otro. Acá hay refuerzo deficiente, también acá se puede ver el deficiente, acá el excesivo de esta parte. Porosidad, que está agrupada, es decir, veo como puntitos blancos y oscuros que se van amontonando, y acá porosidad aislada, ahí lo podemos ver bien claramente. Acá tenemos offset, que se llama offset, un despeje, o sea, un desfasaje entre los planos del material. Se ve como un descanso en la intensidad, ven, acá viene un color y acá se pone de un color más apagado. Este es el fenómeno que se observa. Y acá tenemos falta de penetración, es decir, la soldadura debe llegar hasta unir la base de los dos metales de base, y sin embargo quedó una parte en la raíz que no se unió. Acá tenemos fisuras de raíz transversales, fíjense acá está la longitudinal, es esta, y la transversal se ve como si fuera justamente anillos, ¿no? O líneas verticales. En cambio la otra sí se ve claramente como una línea longitudinal. Acá tenemos también un análisis en los laterales de un cordón de la soldadura, que llaman mordedura, en realidad al vacío, al rechupado, que se da cuando se enfría violentamente el material más en un lugar que en otro y genera como una falta de planitud, llamémosle así, en la superficie.
Acá hay una radiografía de un equipo para analizar justamente el estado del mismo. Creo que es un conducto con una válvula. Parecería, no distingo muy bien. Acá tenemos la protección radiológica, obviamente las etiquetas es un tema. El monitoreo con dosímetros que permiten verificar la presencia de radiación en el ambiente y el uso de pantallas o blindaje para evitar la situación. Obviamente esto, por ejemplo, en campo a veces se hace, a veces no, a veces se usa justamente delantales o elementos para protegerse, pero si el nivel, la cantidad de energía necesaria para hacerlo requiere, hay que apantallar. Acá podemos ver justamente imágenes de una obra de arte a través de radiación X. Esta es la versión final, la original y la corrección a través de técnicas de trabajo de radiografía industrial. Hay algunas que son a color, la mayoría son en blanco y negro en realidad, pero también podemos ver, digamos, a color en algunos casos con composiciones de grises, ¿no? Se retoca la imagen a través de técnicas digitales. Y esto es muy bueno como podemos ver la estructura de la flor, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, ultrasonidos. Los ultrasonidos son la propagación a través de una onda elástica de justamente un sonido, un fenómeno de una onda mecánica generado por una fuente sonora. En realidad, por niveles de frecuencia por arriba de la frecuencia audible, y se basan en la propagación que tiene justamente por medios que son elásticos, como es el agua, como es el líquido o como es el aire. ¿Sí? Estas ondas se propagan produciendo perturbaciones generando oscilación en las partículas alrededor de sus posiciones de equilibrio. Hay técnicas de transparencia para verificar qué tan transparente es un cuerpo, es decir, cuánto deja pasar de esa radiación ultrasónica, impulso eco, tandem y pitch and catch, y la parte de inmersión. Las ventajas es que no hace falta acceder de ambos lados, como en el caso de la radiación X. Son muy útiles para detectar defectos planares, son aptos para una gran variedad de materiales, no necesariamente tenemos que tener alguna característica puntual. Están disponibles tanto en dispositivos estacionarios como móviles. Hay un registro de inspección, una gran profundidad de penetración, no requieren medidas especiales de protección. Como inconveniente, requiere contacto directo con la pieza, a veces no es posible, requiere patrón de referencia. Las superficies rugosas son problemáticas porque distorsionan la lectura, requieren un alto entrenamiento de los operadores y una interpretación de las señales que pueden ser dificultosas. Los parámetros para ensayar son conjunto equipo cable y palpadores, que tienen que ver cómo es el fenómeno piezoeléctrico. ¿Conocen el fenómeno piezoeléctrico? ¿Conocen esto de acá? ¿No? Me No. parece que lo nombraba, profe, pero no recuerdo todo. Lo habíamos nombrado acá en la materia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del calefactor de Canorama en casa y que prendíamos con la chispa que un piezoeléctrico? Lo que sería el chispero, ¿no? El fenómeno piezoeléctrico es un fenómeno por el cual, frente a una carga mecánica, ciertos materiales generan una diferencia de potencial, ¿sí? Generan una tensión. Y eso hace que se produzca una corriente y un arco, en el caso nuestro, ¿no? Es eso. ¿Ok? Un poco lo que hablábamos del strain gauge anteriormente, de los sensores mecánicos que se usan, por ejemplo, ¿dónde? En los ensayos de colisión de vehículos. Vieron que a veces están marcados con unos círculos negros y amarillos los puntos de análisis de una estructura de un vehículo. Los daños y los muñecos que están dentro también le ponen lugares que son relevantes para ensayar. En esos lugares, detrás de las marcas, hay unos strain gauge o, digamos, celdas de carga también se suelen llamar, que tienen que ver con esta posibilidad de deformarse y a través de la deformación generar una señal eléctrica que dé idea de la magnitud de la energía de colisión, en este caso, que se genera en un vehículo, ¿no? Bueno, después tenemos tipo de onda que vamos a utilizar, obviamente es un condicionante, la velocidad y modo de conversión de onda, cómo voy a traducir el fenómeno físico a una lectura electrónica o digital, el tipo de, digamos, la frecuencia y ángulo de los palpadores, qué acoplantes y superficies voy a ensayar, necesito calibrar y tener que patronizar estos equipos. La velocidad de inspección y frecuencia de repetición de pulsos también son parámetros del ensayo. Reflectores de referencia, tengo que colocar elementos donde rebote
sea que existan o sea que los tenga que poner. A veces pongo reflectivos para hacer rebotar la onda. Digamos, serían como una especie de, para darlo de alguna forma visible. ¿Vieron los ojitos de gato que se ponen en las bicis, en los vehículos? Bueno, ese tipo de reflectivos, pero en realidad reflectivos del ultrasonido, no de luz. Sería eso lo que tengo que colocar. Y corrección de amplitud y distancia también tengo que hacer porque no puedo estar ni muy lejos ni muy cerca, sino tengo un margen muy corto para emitir y evaluar la onda. Acá tenemos equipos, ejemplos de ultrasonidos, ¿no? Parece un osciloscopio. Si ustedes vieron en electricidad o en física, los osciloscopios son pantallas que registran la tensión, ¿no? Bueno, muy parecido a esos son. Ahora tenemos el multicanal, matriciales, palpadores, sondas envolventes. Acá está el fenómeno piezoeléctrico directo. Fíjense que la propiedad por la cual ciertos materiales al aplicar una deformación mecánica aparecen cargas eléctricas en su superficie. Eso es. El inverso es al revés. Cuando se aplicó una cierta cantidad de energía eléctrica, el material se deforma. Bueno, acá vemos un cristal, digamos, de un semiconductor. ¿Mm? Los tipos de ondas pueden ser ondas longitudinales. Como verán cómo se mueve la onda, es como si fuera un resorte. Empujo el resorte, lo comprimo o lo estiro y eso se va propagando de igual forma, digamos, sobre todos los átomos. En realidad, esto representa cómo es la propagación de la onda a través de los átomos del material. Esta es una onda transversal, cómo se propaga. Y obviamente el tema para convertir la onda tiene que ver con el ángulo de incidencia de la radiación. Si más allá de cierto ángulo considerado como crítico, las ondas longitudinales no existen más y la energía reflejada total es contenida en una onda, digamos, transversal. Acá tenemos un tipo de palpadores acoplantes, que son elementos que permiten o ayudan a propagar una onda ultrasónica. Son como geles o elementos, algunos elementos mecánicos que ayudan a transmitir esa onda. Acá tenemos bloques patrón, bloques de calibración, otro bloque de calibración, más bloques patrones. Acá están las técnicas de la transparencia, donde quiero ver qué tan, fíjense, no me interesa por ahí, en este caso, qué tanto refleje la onda, sino que para ver si qué tanto refleje la onda, pero donde se manifiesta el pico es como que hay una discontinuidad. Acá también lo mismo, el pulso eco. Son técnicas específicas de emisión, recepción de la onda para poder utilizarlo, ¿sí? Barrido en canal A, canal B y canal C, para un multicanal. Ahora tenemos todos, son mediciones específicas. Fíjense que acá voy detectando, vamos a ver, diferentes tipos de comportamiento. Acá está el canal A, canal B, canal C, canal D y E. Acá podemos ver discontinuidad en los materiales y acá esos mismos se observan en dos trenes de onda, dos picos que se observan acá en el material. Este grande representaría el vano, ¿no? Acá como se corrige con la distancia, la amplitud de la onda, bueno, es lo que es ultrasonidos. Corriente inducida, corrientes de Eddy. A ver cómo estábamos con el tiempo. Vamos a hacer un poquito más y después paramos. Bueno, las corrientes inducidas consisten en justamente inducir corrientes en un material que se manifiesta como conductor. Lo particular de esto es que no requiere contacto eléctrico igual que una bobina. Una bobina no necesita estar en contacto para ser inducida. Lo que sí se usa es para observar las variancias de impedancia. ¿Conocen lo que es la impedancia, no? ¿Sí? Sí, Sí, lo profe. vimos en física. Muy bien. La impedancia es el equivalente a la resistencia en corriente alterna, porque tenemos una parte resistiva y una parte reactiva, ¿correcto? Entonces, la impedancia es eso. Básicamente lo que hallo yo con estas corrientes es la variación de impedancia que va a indicar una discontinuidad del material. Esa variación va a representarse en amplitud, que va a dar una idea de cuánto material falta, y en fase, qué tan profundo es mi faltante de material.
Puede usarse bobinas absolutas, diferenciales de eje cruzado o de saturación magnética. La ventaja es que se usa de un solo lado, no requiere, como el caso de la radiación X, ambos lados disponibles de una pieza o de una instalación. No hace falta contacto entre la sonda y la pieza y se hace muy rápidamente. Como inconveniente es que el material debe ser metálico, conductor, se debe calibrar y además solamente hasta cierta profundidad de análisis, 5 o 6 milímetros. Bueno, acá vemos el equipamiento, como es, lo que hace es induce una corriente, y esas corrientes inducidas, digamos, van a pasar por el material y a dar variación en esa inducción va a manifestar un cierto cambio de impedancia y eso se va a tratar de reflejar como una falta de material, en este caso, o discontinuidad. Acá es como el cono de profundidad se va haciendo más estrecho a medida que más profundo es el análisis. Acá vemos la profundidad de penetración, fíjense que tiene que ver la corriente de Eddy, el total de resistencia de la corriente de Eddy es el % de la superficie, pero a medida que voy penetrando cada vez menor, ¿no? Acá están las ecuaciones para definir justamente la penetración. Delta es la penetración estándar de la profundidad de penetración estándar y F es la frecuencia con la que se va a emitir. Acá está la inspección con sonda absoluta o diferencial. La absoluta me da el valor directo de la variación, digamos, en este caso de impedancia. En cambio, la diferencial tengo una impedancia patrón y contra esa comparo la variación. La absoluta es más bien genérica para el análisis y la diferencial es más detallada. Acá podemos ver otra pantalla de lo que es la discontinuidad. Como verán, va a aparecer como curvas de diferentes colores. Acá puedo medir espesores. Es como la pendiente de la curva me indica diferentes espesores de material. En cuanto al equipamiento, acá pueden ver que es una sonda que tiene una especie de tip o nozzle o punta o tobera que se mete, por ejemplo, en este caso del tubo a analizar y tiene las bobinas, ¿no?, en el mismo dispositivo, y un cuerpo de la sonda que va a llevar la información hacia atrás conectado a un cable. Acá está cómo funciona un palpador puntual. Acá podemos ver unas imágenes del equipamiento. Tintas penetrantes, yo creo que nos alcanza 10 minutitos más y ya lo tenemos. Bueno, como dijimos anteriormente, recibe este método de análisis no destructivo la capacidad de insertarse dentro de una discontinuidad y de mantenerse en él en superficie. No aplica para la parte interior del material, ¿sí? La acción capilar depende de 3 características que puede tener el material. La mojabilidad, que es la característica que tiene un material de ser humedecido o mojado. La tensión superficial, que son las fuerzas de Van der Waals, que en un líquido mantienen retenida, digamos, la capa superficial de un líquido. Y la viscosidad, que ya dijimos, es la resistencia a fluir o a las tensiones tangenciales de un líquido, ¿no? Las técnicas básicamente usan tintas que pueden ser lavables con agua, que pueden ser removibles con solvente, que pueden ser post-emulsificante lipofílica, es decir, que se puede absorber en el material, y post-emulsificable hidrofílica, o sea, retirable con agua. Ventajas: es independiente de la geometría de la pieza, no tiene que ver con la geometría, no tiene que ver con la profundidad, nada, o sea, entra donde hay la discontinuidad. Se aplica a cualquier material, no hace falta que sea conductivo, de coste bajo, eso sí, portátil y de fácil interpretación. Se puede también automatizar, tiene una alta sensibilidad, actúa como una lupa y no requiere medidas de seguridad especiales ni EPP de ningún tipo. La desventaja solamente para la superficie, y tiene que manifestarse el defecto, tiene que existir, no es que si hay no sé, una incrustación, lo voy a ver, por ahí no es tan fácil, tiene que haber defectos. Requiere procedimiento de limpieza superficial muy cuidadoso, debo preparar muy bien la superficie para no tener errores en la lectura. No se utiliza en superficies porosas, requiere también limpieza luego del ensayo, no da información sobre el tamaño de lo que encontramos ahí, y también debe poder accederse a la superficie y
necesita disposición de los residuos de limpieza una vez que los termino de usar. Acá podemos ver cómo entra el líquido y penetra la grieta en este caso. Acá tengo la remoción del exceso, saco pero en un paño todo el excedente y por último me deja un revelador y el exudado, que es donde está el problema. Acá podemos ver una tinta penetrante, esta no es fluorescente, es una tinta de color. Acá tenemos algunas. Y estas son las que son fluorescentes, ¿ven? Acá tenemos alguna luz fluorescente, la luz de color negro que decíamos. Acá podemos ver una fisura. Acá en un rodamiento, miren cómo está partido. Partículas magnetizables, básicamente consisten en detectar la variación de un campo magnético a través que se produce justamente de una discontinuidad en un material que sí es ferromagnético cuando este se transforma prácticamente en un imán. Los medios de detección son partículas que se pueden magnetizar a una alta permeabilidad y baja retentividad. Las técnicas pueden ser vía húmeda, con un soporte de un líquido, vía seca, las partículas solas, visibles o fluorescentes. Ventajas que independiente de la geometría de la pieza, que son sensibles para fisuras finas, superficiales y poco profundas, y es muy rápido y sencillo. Las desventajas que solamente para materiales ferromagnéticos, ya que los no magnéticos no conducen campos magnéticos. Orientación de campo e intensidad crítica para la detección, apto únicamente para superficies y subsuperficies, no es para el interior de piezas. Se requiere corrientes muy altas y después, eventualmente, la pieza queda magnetizada y se debe desmagnetizar. Acá tienen ustedes el ciclo de histéresis, donde, bajo la acción de un campo magnetizable, de una cierta densidad de flujo, empieza a aumentar el campo magnético, que es aparecer una cierta cantidad de flujo, ese flujo llega a un valor máximo, por más que quiera seguir aumentando, no pasa nada, yo lo único que hago es, queda ahí como horizontal y tangencial, entonces lo que hago es desmagnetizo, quito el campo magnético, cuando llego al cero, me queda un valor remanente del flujo, es decir, queda imantado, para desmagnetizarlo hago lo opuesto, acá yo tengo otro punto donde se me anula, pero queda con cierta fuerza magnética aplicada, luego hago lo mismo para el otro lado, esto se llama ciclo de histéresis. Ahí está el método aplicado para poder magnetizarlo. Cómo se detecta la fisura a partir de estas partículas magnéticas. Ahí vemos justamente unas líneas de campo magnético, las partículas magnetizables, y acá está la fisura. Y en ese lugar se hace justamente el desvío de las ondas magnéticas, lo cual acumula un polvo, unas aristas de partículas magnetizadas. Acá tenemos otra imagen de cómo se hace. Esto es de laboratorio. Acá está el equipamiento. Acá se puede observar cómo las partículas magnetizables se manifiestan o se exponen. Acá hay uno de campo, tipo de herradura. Ensayo de fugas, a ver cómo estamos. Sí, estamos bien. Consiste en verificar si hay una barrera que separa dos ambientes a distintas presiones, que es capaz de mantener la estanqueidad entre ellos. Hay ensayos de presión negativa, es decir, hacer un vacío, y de presión positiva, que consiste en inflar o digamos, presurizar los componentes y detectar dónde se está fugando el fluido. Pueden ser técnicas tan sencillas como usar agua y jabón, que es el burbujeo, ultrasonido, pérdidas de líquidos. Puede haber sniffer, que son sensores que están calibrados para cierto gas nada más y puede detectar la presencia o no de ese elemento. Y detección de gases trazadores, es decir, se puede tirar un gas de traza y a partir de eso se ve si está afuera o no. La ventaja es que tienen alta sensibilidad, son sencillos de operar, tienen bajo costo, detectan una posición exacta de la pérdida y permiten calcular el volumen de la pérdida. En cuanto a las desventajas o inconvenientes, generalmente a mayor sensibilidad requerida, mayor es la complejidad del ensayo y resulta bastante complejo obtener valores altos de vacío. Hasta el equipamiento, acá hay sensores de prueba, sensores de detectores de fuga. Ahí pueden ver algún otro tipo de equipamiento. Y por último, la calificación y certificación de operadores. Están las normas internacionales que certifican los analistas de ensayos no destructivos.
las normas ISO 11484 y la 9712 son las que avalan para el sistema ISO, para la ASNT, que es American Society for Non-Destructive Tests, o sea, Sociedad Americano-Estadounidense para Pruebas No Destructivas, tiene la norma SNT-TC1A. ¿Cómo se hace la certificación? Se hace un entrenamiento, se capacita, se hace estudios primero de entrenamiento, capacitación de entrenamiento, luego se debe hacer evaluación en campo, y a partir de eso se hace una matriculación y una renovación periódica. Los niveles son operador 1, que puede hacer una instrucción escrita e informar de problemas hallados en la inspección. Un nivel 2, que además de hacer eso, interpreta procedimientos y normas, evaluando indicaciones. Y un nivel 3, que elabora procedimientos, capacita operadores y es responsable por todas las actividades y resultados del sistema de ensayo no destructivo. Bueno, y acá hay unos links que son bastante útiles. Bueno, como verán, una presentación muy interesante, realmente muy vasta y bastante buena porque abarca todo lo que es justamente la parte de ensayos no destructivos, ¿sí? No sé. Profe, ¿Alguna disculpa la pregunta? interrupción. Sí. Buenas tardes. La segunda ley ISO, ¿cuál era? Era una, la 11.484, y la otra, ¿cuál era? La otra es la 9712. Ahí va a quedar la presentación para Gracias. ustedes. Ah, Goya, no está subida al campus todavía, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Ah, ok. Pero bueno, es muy interesante la presentación, la verdad que está hecha para ceros básicamente, pero aplica a cualquier tipo de material, de hecho. Y hay otros tipos de ensayos que son no destructivos, algunos de tipo ópticos, ¿sí? La propagación de cierta cantidad de luz por un medio, también se usan. Por ejemplo, cuando uno quiere evaluar roscas, hay un ensayo no destructivo que uno pone la pieza y se llama proyector de perfil, en una pantalla grande, le pone una lámpara, digamos, literalmente el equipo es una lámpara que proyecta la sombra y amplifica la sombra y uno puede ver la rosca cómo está, cómo se encuentra. Ese tipo de equipamiento que es de laboratorio, pero también hay de campo, ayuda mucho a entender y hacer cosas sin interferir en la funcionalidad ni la geometría de la pieza. Bueno, consultas, dudas, preguntas, ¿no? Bueno, parece que se entendió más o menos todo. Sí, bastante información igual. 104 hojas es bastante para interpretar. Sí, pero te digo que hay mucho más que esto, muchísimo más. Esto es apenas un ápice de todo lo que es ensayo no destructivo. Y como les decía hace rato, si ustedes se dedican, realmente tienen que perfeccionarse mucho en esto, muchísimo, y el instrumental es caro, pero se gana muy buen dinero. Claro, profe, una consulta. ¿Y el tema de eso, estas herramientas se aplican para cualquier tipo de material? Digo, estudios de aluminio, cualquier tipo de acero, para fibra de metálicos, carbono y todo eso. para metálicos sí. Para metales poliméricos o compuestos, bueno, hay que ver, ¿sí? Porque, de nuevo, por ejemplo, ultrasonido tiene que ver con la densidad del medio. Si vos querés hacer detección de fisuras por ultrasonido en un tubo de polipropileno, es una cosa. Si vas a hacer en un tubo de acero es otra, y si haces en un tubo, por ejemplo, como el SIGAS, que es una mezcla de malla metálica o de cuerpo metálico con plástico, ya tenés dos medios, entonces ahí es un poco más complejo. Pero bueno, ¿por qué? Porque tiene calibración, vos llevas el patrón del material, cuando eso calibras y haces que la onda viaje con la velocidad calibrada para un medio definido. Pero si el medio te cambia, bueno, ya representa una variación y vos lo que estás buscando generalmente son variaciones. En teoría, buscando un defecto, ¿no? No buscando un cambio de material, sino un defecto. Por eso hay que ver en materiales compuestos, hay también ensayos no destructivos, pero son técnicas aún mucho más elaboradas que las que acabamos de ver para tener justamente una medición relativamente certera de las características del material que estoy analizando. Bueno, nada, si no hay más preguntas, acá cerramos la grabación de la clase del día de hoy, viernes 12 de noviembre, de materiales. Recording Perfecto. stopped. Chicos, Y sí. quizás otra pregunta, no sé si tiene algo definido por el tema del parcial, si nos podría quedar cómodo rendirlo virtual o algo de eso. No, yo creo que lo vamos a terminar haciendo virtual, Maxi.
¿sí? Yo voy a ver inclusive si este fin de semana estoy con otras tareas de otras materias subiendo notas y eso, pero si tengo un tiempito para plantearles ya el temario. Así ya lo van mirando y nada, se van encarando. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, bien. ¿Vamos a tomar asistencia? Dame un segundito. No. ¿Cómo que se? A ver. Ahí estamos. A ver, materiales. Esta fue la última clase, el 29 de octubre. Bueno, aquí estamos ya a 12. Necesito que limpie acá y vamos viendo las asistencias. También lo tengo que poner en mínimo y prender el chat para ver si contestan por chat. A ver. El 26 era el parcial, el 29, si no recuerdo de ver, 26. Y el 29, el lunes, recuperatorio. Así era, Maxi. Sí, correcto. Eso era. Eso lo habíamos pactado ya. Dame un minuto. Muy bien. Vamos a tomar asistencia. Acosta. ¿Está? Alarcón. Alcaino. Presente Alcaino. Ok. Aldave. Alfonso. Becerra. Boloña. Presente. Ok. Cabaña. Presente, Cabaña. Muy bien, Paola. Calchaquil. Cárcamo. Caso. Colqui. Delgado. Duarte. Puccini. Gaspar. Gómez. González. Guerrero. Presente. Lumunchev. Presente, profe. Bien. Hernández. Muy bien, Belén. Guacho. Lorenzo. Presente, profe. Bien. Luna. Malagrino. Marcolini. Presente. Hey, se le demuestra docente. Muy bien. Vamos. Mario. Presente, Ah. profe. ¿Te dormiste, Valentino? ¿Te fuiste a ver el Face? No sé, dame un segundito. Puccini. Voy mucho más atrás. Ah, se te corta, bueno. Dame un segundito, dame un minuto que no hay drama. Sí, está mal el internet, ya lo sé. Puccini.